Alabado sea Jesucristo. Por siempre sea alabado. Hoy les invito, queridos hermanos, a hacer una reflexión profunda, mirarnos a nosotros mismos, como si fuera que nos encontramos delante de un espejo. Nos hace falta un poco esto a nosotros hoy, mucha falta, ser sincero con nosotros mismos. Escuchamos hoy que todo sarmiento que da fruto bueno es porque se poda. En la enseñanza Jesús tomaba frecuentemente como punto de partida de las cosas familiares. De tal manera que cuando le oían la gente con la imaginación, también ellos podían, como si fuera, ver. Palabra e imagen iban siempre muy unidos. Una vez él mismo nos había hablado de la cuestión del grano de trigo que cae, si no muere, no da fruto. Y hoy nos habla con la imagen del sarmiento y de la vid. Escuchemos una partecita. Dijo Jesús: yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto, lo arranca, y a todo el que da fruto, lo poda, para que dé más fruto. Esta afirmación es muy importante, porque es como que nosotros estamos unidos a Jesús con un vínculo tan profundo y vital como que Él une el sarmiento con la vid. El sarmiento es una ramificación, es una parte de la vid. Y entre ambas cosas recorre la misma savia. En el plano espiritual, esta savia es la vida divina que se nos ha dado a nosotros en el bautismo, es decir, con el Espíritu Santo. Esta es una unión más estrecha como la que hay entre la madre y el hijo, que lleva todavía dentro de su seno. Entre la madre y el hijo recorre la misma sangre, la respiración y el alimento de la madre pasan al hijo. Pero el hijo no muere si se separa de la madre. Es más, llegado a un cierto punto, para vivir debe abandonar el seno materno y vivir por cuenta suya. Muere si permanece unido a la madre más tiempo de lo normal. En nuestro caso, pasa lo contrario. El sarmiento no da fruto y muere si se separa de la vid, y vive si permanece unido a ella. Aquí queremos hablar de lo que Jesús dice del destino del sarmiento. ¿Dónde va el sarmiento? Es decir, la ramificación. Jesús presenta dos casos. El primero es un negativo, el sarmiento seco. El sarmiento seco no tiene fruto y por ello es cortado y arrojado fuera. El segundo caso es positivo. El sarmiento está todavía vivo y vegeta, y por ello es podado. Y el hecho de podar no es un acto ofensivo contra el sarmiento. El viñador espera más todavía de él. Sabe que puede producir frutos. Tiene confianza en la vid. Lo mismo sucede en el plano espiritual. Cuando Dios interviene con la cruz, cuando nos da una dura prueba con la cruz en nuestra vida, no quiere decir que Dios esté enojado con nosotros, sino todo lo contrario. Dice la Escritura: a quien ama, el Señor le corrige y azota a todos los hijos que reconoce. Lo dice la carta a los Hebreos. A veces nosotros desconfiamos cuando las cosas van todo muy bien. Entonces por ahí tengo se haré imagina y empieza uno a sentirse: ¿será que me espera algo durísimo después de esto? Y empieza una duda y un cierto temor. No suele suceder esto. Incluso esto más frecuentemente en el justo que en el impío. El que tiene más temor es el justo que el impío. Y en la Sagrada Escritura escuchamos frecuentemente lamentarse al justo con Dios a causa de esa prosperidad de los malvados, que siempre tranquilos aumentan su riqueza, dice el Salmo 73.
Pero veamos la finalidad que tiene el sarmiento, por la que el viñador poda ese sarmiento. Es como que le hace llorar con la poda a la vid, como se suele decir. Pero nos preguntamos, ¿es necesario hacer la poda? Cada vez que llega un 26 de julio, sabemos que se escucha el sonido de las podadoras, las tijeras de podar. Hacen sonar 26 de julio, día de poda. ¿Qué dirá si es que hablase la vid, esos racimos, esas plantas? ¿Estarán sufriendo? Y sí, por un motivo muy sencillo. Si no se poda, la fuerza de la vid se dispersa. Quizás haga más racimos de lo debido, con la consecuencia de no conseguir llevar a todos su savia, es decir, una adecuada maduración, y rebajar la graduación del vino. Ahora bien, si permanecen las vides sin ser podadas durante largo tiempo, sucede que se vuelven silvestres y producen solo hojas y algunas uvas silvestres y, como suelen quejarse, muy duras. Lo mismo pasa en nuestra vida, con Yandere Kobe. No solo en la vida espiritual, sino también en la misma vida humana, en nuestra vida cotidiana. Vivir es elegir, siempre tenemos que elegir. Y eso nos damos cuenta cuando la mamá nos dice, mi hijo, ¿qué querés? Elección. El marido, la esposa, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Elección. Sí, así es nuestra vida. Y elegir significa renunciar. ¿Querés esto o querés esto otro? Rara vez decimos, quiero las dos cosas. A veces en forma de broma y chiste dicen, ¿qué querés? ¿Querés Coca-Cola, gaseosa, bebida, ron, agua o un poco de whisky? Y el chistoso dice, en ese orden quiero. Hoy potapaite oigo, pero tiene que elegir. La vida es elección, tiene que elegir. La persona que en la vida quiere hacer demasiado cosas, cultiva una infinidad de intereses y de hobby, se dispersa. No se destaca en nada, no sobresale en nada. Es necesario por eso tener la valentía de hacer elecciones. Ya eligiera, no lamentarse por algunos intereses secundarios para concentrarse luego en lo más importante. Sí, hay que podar, hay que cortar. Esto en la vida cristiana es todavía mucho más efectivo. La santidad, y esto es ya lo nuestro, la santidad. La santidad se parece como a esa escultura, esos monumentos, esas imágenes que queremos esculpir y tallar para hacer una obra de arte. Se cuenta que este hombre gigante de la humanidad, Leonardo da Vinci, definió la escultura como el arte de quitar. Mira algo y empieza a quitar para darle forma. Todas las demás artes consisten en poner algo, por ejemplo, color sobre la tela de pintura, piedra sobre piedra, la arquitectura, nota sobre nota, la música. Solo la escultura consiste en quitar, quitar los pedazos de mármol que sobran para hacer brotar la figura que se tiene en la mente. De igual forma, la perfección cristiana se logra así, quitando, haciendo caer las piezas que sobran, es decir, los malos deseos, las ambiciones desmedidas, los proyectos que van en contra de otros y esas tendencias carnales que nos impulsan que nos hacen desperdiciar por todas partes y no nos permiten terminar nada. Siempre es una obra inconclusa, al cual a veces estamos acostumbrados y decimos, o paré. Se cuenta que un día, este famoso artista de la humanidad reconocida, propiedad ya de la humanidad, Miguel Ángel, paseando por un jardín de Florencia, vio en una esquina un bloque de mármol que sobresalía desde debajo de la tierra. Estaba medio recubierto de hierba y barro. Se paró de repente, como si hubiese visto a alguien, y vuelto hacia sus amigos que estaban con él, exclamó:
en aquel bloque de mármol hay enterrado un ángel, debo sacarlo. Y provisto entonces de un cincel, comenzó a diseñar aquel bloque hasta que surgió la figura de un hermoso ángel. También Dios no mira y no ve así, como bloques de piedra sin forma. Y se dice desde dentro de sí, Dios dice, allí dentro está escondida una criatura nueva y hermosa que espera venir a la luz. Más aún está escondida la imagen de mi mismo Hijo Jesucristo. Quiero sacarla fuera. Y entonces, ¿qué hacer? El Señor toma el cincel, este instrumento importante de los que hacen la escultura, que es la cruz para Él, y comienza a trabajarnos. Es decir, Él es el podador. Toma la poda y comienza a podar. Así hizo con Chiquitunga, cuya fiesta estamos celebrando hoy. Comenzó de chiquita, fue acercándose poco a poco, se dejó llevar de la mano del Señor y ahí hoy lo tenemos ya una beata, a unos pasos de llegar a la cúspide de la santidad, ser santa. Entre las esculturas que más nos atraen de Miguel Ángel están así los llamados esclavos incompletos. Es una escultura que él no llegó a terminar, alcanzó hasta la mitad y dejó. Son figuras diseñadas hasta la mitad, no terminadas, con algunas partes del cuerpo todavía metidas dentro del mármol. Es así, por ejemplo, la figura representada en el mítico Atlante. Es como aquel gigante que tenía el mundo sobre su cabeza. Esa era la típica figura de Atlante. Con la figura de Atlante se ve venir la luz si es el escultor, desde el exterior. No, si el escultor desde afuera no le ayuda a quitar de encima todo aquel mármol que sobresale. Así también nosotros, si el Padre Celestial no nos poda, no nos corta esos que sobran, los malos deseos, esas ambiciones desmedidas, esas inclinaciones a querer abusar, entonces allí se produce la poda y debe hacerlo. Sin la intervención de Dios, del mismo modo vamos a permanecer nosotros en un estado bruto como obras incompletas. A veces uno necesita esa gracia cuando a una persona se le dice su defecto o a cosa que tiene que corregir. Y él dice en forma de soberbia, no me corrijas que me gusta cometer mis propios errores. Esa es una piedra bruta, dura, difícil. Y a veces encontramos nosotros también, incluso entre nuestros parientes, gente así. No es fácil para nadie soportar los golpes del cincel de Dios. Su martillo nos da golpecitos. Todos a veces gemimos, todos a veces sufrimos bajo la cruz. Eso es natural. Nadie quiere estar enfermo, nadie quiere padecer alguna injusticia, pero recibimos nosotros. Algunas podas son particularmente dolorosas y humanamente incomprensibles. Pero junto con el lamento y la tristeza nunca va a faltar la esperanza. Nunca debemos perder la esperanza. Todo esto no es hecho sin una finalidad. Después de la poda vendrá siempre la primavera y los frutos van a madurar. Ahí le tenemos a Chiquitunga. Se puso en manos de Dios. Soportó los dolores de tantas renuncias, pero acá lo tenemos nosotros. Tal como dice la Escritura, el Señor corrige al que ama, así como el Padre corrige al Hijo, que es su alegría, dice el libro de Proverbios. Sobre todo una cosa debe valer, o ale araña de Eguaná, debe valer cuando sentimos en nosotros la mano del podador. Dios, al vernos sufrir, Él mismo sufre con nosotros. Él poda con mano temblorosa. ¿Quién, por ejemplo, nos recuerda cuando niño, alguna vez pisando un pedazo de vidrio, se hace una gran herida en el pie? El papá le lleva enseguida al puesto de salud más cercano,
Mientras el doctor extraía el vidrio, le veías a tu papá retorcer las manos y volverse hacia la pared para no ver ese momento de dolor. Cuando te imaginas esto así, imagínate el estado de ánimo de Dios Padre Celestial al vernos también a nosotros sufrir. Vuelves a pensar en Él. Queridos hermanos, les confío este pensamiento de la compasión de Dios sobre todo, para quienes en este momento sienten en su cuerpo o sobre sus espaldas la mano de Dios Padre. Él está podando en estos momentos, está cortando en estos momentos, a fin de que podamos alcanzar nosotros de este sufrimiento, de esta poda, consuelo, más amor y esperanza conforme a la promesa de Jesús. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto. Ese da fruto. Y ese es el fruto que le agrada a Dios y nos va a agradar a nosotros también. Seamos pacientes, seamos valientes, miremos siempre hacia arriba y hagámoslo todo en el nombre del Señor. Aquí estoy, Señor. Que así sea. Que así sea.